Buenos días a todos y gracias por participar en esta mesa redonda donde vamos a debatir sobre los desafíos de la gestión pública del agua. Antes de empezar, nos situamos con una pequeña introducción. Está claro que en los últimos años la gestión del agua se ha convertido en uno de los grandes debates sociales, ambientales y jurídicos a escala global y también aquí en Cataluña. En un contexto de crisis climática, con episodios frecuentes de sequía y más presión sobre los recursos hídricos, ya no basta con garantizar el suministro. Es necesario también replantearse cómo se gobierna el agua, quién toma las decisiones y bajo qué principios. A escala mundial, algunos estudios sugieren que la mayoría de la población recibe agua de operadores públicos. En Europa la cifra es del 70% y en el Estado español baja al 50%. En Cataluña, sin embargo, la situación es diferente, es anómala. Más de la mitad de los municipios, un 57%, cuenta con gestión directa, es decir, pública, del servicio de abastecimiento del agua, pero este 57% representa únicamente alrededor del 25% de la población. En otras palabras, la mayoría de la población catalana sigue recibiendo el agua a través de operadores privados o mixtos. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Este fue un punto de inflexión que impulsó la oleada de remunicipalizaciones, al cual ya se han sumado más de 40 municipios catalanes que han recuperado la gestión pública del agua. En algunos casos, estos cambios han venido acompañados por largos procesos judiciales y la movilización ciudadana. La tendencia no es exclusiva en Cataluña. En el ámbito estatal e internacional, la remunicipalización ha aumentado en muchos casos como respuesta a la privatización previa, que no garantizaba las tarifas justas, transparencia, inversiones adecuadas o derechos sociales. Sin entrar en discutir el componente ideológico, la gestión pública del agua cuenta con ventajas comparativas a nivel de eficiencia. El informe anual del precio del agua realizado por el regulador público catalán, la Agencia Catalana de l'Aigua, confirma que los operadores públicos suministran unas tarifas un 30% más baratas que la de operadores privados y otro estudio, por poner un ejemplo, d'Enginyeria Sense Fronteres, l'Aigua és Vida i la MAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, muestra que las pérdidas de agua en operadores públicos se sitúan alrededor de los 8.000 litros por kilómetro frente a los 10.000 de la gestión privada. Sin embargo, recuperar la gestión pública del agua no es algo fácil ni trivial. La presencia histórica de grandes grupos empresariales privados muy consolidados como Agbar aquí en Cataluña, del grupo internacional y francés Veolia, genera desequilibrio de poder y tener que afrontar a menudo situaciones complejas como litigios y querellas. La gestión del ciclo del agua exige capacidades técnicas que muchos municipios pequeños directamente no tienen. Y además, gestión pública no significa automáticamente mejor gestión. Si algo nos ha enseñado el movimiento social por el agua en Cataluña es que no solo vale con recuperar la gestión, sino también hacen falta nuevas formas de gobernanza más transparentes, más democráticas, con participación ciudadana y planificación a largo plazo. Bien. Pues para hablar de todo esto, de lo que está funcionando, de los modelos posibles y del futuro de la gestión del agua, hemos reunido aquí a 5 personas que trabajan desde distintos ámbitos de la administración pública. Presentamos a Elisenda Realp, coordinadora d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona. Buenos días. A Jaime Morell, jefe de servicio de la Diputación de Sevilla y secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. A Lluís Basteiro, coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, la MAP.
què tal? David Llongarriu, director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el SIGMA, bon dia. I Fina Jo, gerent del Consorci per la Gestió d'Aigües de Catalunya, el CONGIAC. Bienvenida, bienvenidos todos. Informar antes que nada que al final de este bloque habrá un turno abierto de preguntas, así que si alguien tiene una pregunta, pues que se la guarde para el final. Y nada, empezamos con Luis Basteiro, como coordinador de la MAP. No sé si nos podrías hacer una radiografía de cómo avanza la gestión pública del agua en Cataluña después de 15 años de trabajo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Sería muy atrevido decir de que la gestión pública avanza a pasos agigantados, pero sí que va avanzando pasito a pasito. Has hecho muy bien una descripción de la situación. Para los que no conozcan mucho el contexto local, Cataluña es uno de los kilómetros ceros a nivel mundial de la gestión privada del agua. Aquí es uno de los lugares donde la privatización del agua hizo fortuna, hasta el punto que yo creo que la ciudadanía asumió que la forma normal de gestión del agua era la privada. Entonces, por eso es tan importante que los municipios con vocación de gestión pública se uniesen para crear este espacio de la Asociación de Municipios por el Agua Pública. La mayor parte de la población en Cataluña recibe el agua de operadores privados, pero, sin embargo, la mayor parte de municipios tiene gestión pública. Son los municipios quizá con menos densidad de población, con menos rentabilidad económica. La gestión privada va allí, como ha dicho Pedro Arrojo, ahí donde la rentabilidad es máxima. Muchas veces me preguntan, ¿pero por qué es mejor la gestión pública que la...? Hay que demostrar por qué la gestión pública es mejor. Ese es el contexto en el que vivimos. Hay que demostrar que la gestión pública es mejor. Incluso si la normativa estatal lo recoge para cuando un municipio quiere pasar a la gestión pública, tiene que demostrar el por qué. Más allá de los beneficios en temas económicos, en temas de gestión, en temas de rendimiento, hay dos motivos fundamentales. El agua es un derecho humano, es decir, no se puede concesionar un derecho humano, ¿no? Y además no es un bien mercantilizable. Tú abres una fábrica de paraguas o de bolígrafos y te interesa vender el máximo. En cambio, quien gestiona el agua no puede tener el afán de vender el máximo del agua. Hay que tratar de economizar, ahorrar. Por tanto, es un bien que no es concesionable, no es mercantilizable, ¿no? Entonces, en estos momentos, en Cataluña, como os comentaba, pues hay este movimiento de municipios desde que la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, el año 2010, reconoció que el agua era un derecho humano, 2010, ¿no? 44 municipios de Cataluña han recuperado la gestión del agua, solo uno lo ha privatizado. Es decir, no es una gran oleada, pero sí que nos llega el agua a las rodillas, ¿no? Es decir, está subiendo el nivel del agua y de una forma lenta, ¿no? Girona es un ejemplo, ¿no?, de municipio que, como decía Albert, hace 3 años recuperó la gestión directa del agua, ¿no? Hay muchas dificultades para hacer efectiva esa recuperación de la gestión directa, esos riesgos, ¿no?, litigios contenciosos, ¿no?, porque aquí hay unos poderes económicos muy interesados en que la gestión siga siendo privada, pero también hay uno que es de vértigo de los municipios. ¿Seré yo capaz de asumir una gestión después de concesiones de 30, 40, 50 años, ¿no? Es decir, son contratos BIC, son 99 años de concesión del agua. Barcelona es una concesión desde 1953 hasta 2047. O sea, después de décadas, medio siglo de concesión, cuando el ayuntamiento quiere recuperar la gestión, se encuentra con un vértigo legítimo, ¿no? Es decir, ¿voy a ser capaz yo de poder asumir esto? La recuperación de la gestión directa es para grandes y pequeños. Ha remunicipalizado Terrassa, 225.000 habitantes, y ha remunicipalizado Sobremunt, 90 habitantes. Sin embargo, hay un factor que permite facilitar y acelerar esa recuperación de la gestión directa, y es la colaboración entre municipios, que es uno de los retos, ¿no? Es un factor que no se ha estudiado todavía y explotado bastante en Cataluña, y es ese factor de colaboración entre municipios. Cuando la gestión es pública, los municipios
no compiten, colaboran. Cuando la gestión es privada, los operadores compiten entre ellos, ¿no? Entonces, ese factor de colaboración es fundamental explotarlo. De los 44 municipios que han recuperado la gestión pública en los últimos 15 años, 20 lo han hecho a través de fórmulas mancomunadas, participadas, colaborativas. Entonces, es una fórmula de gestión que creo que debemos explorar y poner en valor e incentivar. Voy a ser un poquito localista, pero entiendo que aquí la mayor parte del público viene de Cataluña y sí que querría hacer un pequeño punteo de cuáles son las formas de gestión supramunicipal que existen en estos momentos en Cataluña. La primera de ellas es la mancomunidad de municipios, ¿no? Que es como la más obvia. Únicamente hay 3 mancomunidades de gestión de agua en baja en Cataluña, públicas, la de Solsona, una en el Baix Empordà de 3 municipios y una en el Alt Empordà de 2 municipios. La de Solsona son unos 7 municipios y es una fórmula en la cual pues, varios municipios se unen y crean una mancomunidad para gestionar el servicio. Es una fórmula en Cataluña, en el sector de los residuos, por ejemplo, más utilizada, pero en gestión en el campo del abastecimiento de agua potable, muy poco utilizada y consideramos que es un territorio en el cual se debería explorar. Hay otras fórmulas, por ejemplo, que sería el uso de empresas públicas como entes propios de los municipios. Aquí tenemos un ejemplo, un caso sería Girona, Salt y Sarrià de Ter, 3 municipios que comparten una empresa pública en la cual cogobiernan los 3 municipios y con una forma de gestión que se llama solidaria. Es decir, los 3 municipios comparten la infraestructura, comparten los costes, comparten la tarifa. Hay otros modelos de gestión de municipios que comparten empresa pública con modelos solidarios, en los cuales comparten unos costes, pero cada municipio tiene su propia tarifa y sus propias inversiones, como puede ser, por ejemplo, el caso de Manresa, ¿no? Aguas de Manresa, que gestiona más de 15 municipios, o el caso de Figueras, ¿no? Que son 2 municipios, y sería otro caso de gestión supramunicipal a través de una empresa pública gestionada por varios municipios. Hay otros casos incluso interesantes de conocer, como el caso de Vilafranca del Penedès, que a través de convenios de cooperación, convenios horizontales, con otros ayuntamientos gestiona el agua. Es una fórmula jurídicamente quizá un poquito más débil, pero que existe. Veo alguna cara que dicen, sí, está un poquito... Han tenido litigios, de momento los litigios ya han acabado y sigue la gestión del agua en esos municipios, pero es una fórmula interesante a como mínimo conocer, ¿no? Acabo las 2 últimas. La importancia aquí en Cataluña de la figura de los consejos comarcales, que sería entre el municipio y las diputaciones. Osona, por ejemplo, el Consejo Comarcal de Osona ha creado una empresa pública y los municipios le delegan la competencia al Consejo Comarcal y el Consejo Comarcal es quien hace la gestión del agua a través de una empresa pública, Onaigua, que tiene creo que un año más de vida que el caso de Catsa. Y luego hay el caso del consorcio Sigma, que es un consorcio del Consejo Comarcal de la Garrocha, que es otro modelo. Los municipios siguen teniendo la competencia y siguen teniendo, digamos, su propia brigada municipal, para que nos entendamos, pero el consorcio Sigma hace una función, no voy a adelantarme, ¿no? Si lo vas a explicar tú perfectamente, pero hace una función de acompañamiento técnico de estos municipios. Y por último, tendríamos la figura de los consorcios. También Fina nos va a explicar el caso del consorcio, el CONGEA, Consorcio por la Gestión Integral de Aguas de Cataluña. Pero también hay otros consorcios que están apareciendo, como el consorcio Besòs-Tordera, que está empezando ya a hacer gestión del agua supramunicipal. Podría hablar de las diputaciones, que en Cataluña realmente no han participado de la gestión del agua, pero que esperamos que en breve se vayan involucrando. Y luego hay el caso de muchas diputaciones extremeñas y andaluzas, aquí tenemos a Jaime, donde sí que están implicadas directamente en la gestión. Es decir, esos municipios que digan, yo querría recuperar la gestión directa del agua, pero es que yo no sé, yo no puedo, no tengo capacidad, que piensen que hay muchas fórmulas colaborativas de cooperación entre municipios que creemos que además forma parte de la magia, ¿no? de la gestión pública.